haciendo eje en la palabra de Pablo Sí, Neruda, un texto hermoso, así que seguramente va a ir por ahí la columna del día de hoy. sí, sí. Quiero saber si lo lees vos o lo leo yo. Lo lees vos mejor porque estoy en la cabina. Ah, bueno, bueno. Entonces comienzo. La palabra de Pablo Neruda. Todo lo que usted quiera, sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Percibo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiguísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Impresionante.
Impresionante. Interpretando este hermoso texto de Pablo Neruda, primero lo que hay ahí es un gran amor y deleita a Neruda, ¿no?, por las palabras. Parafraseando el título de Borges, sería Oda a la palabra, ¿no? Sí, Tranquilamente. sí, ¿no es cierto? Tranquilamente sería la Oda a la palabra, ¿no? Porque la cantidad de palabras y la manera que la utiliza, cómo va comparándola con distintos objetos que se aprecian con Sí, la vista, ¿no? Como las piedras de colores, bueno, los peces sí, platinados. Eh, sí, y te hago esta intervención también porque muchos dirán que tiene que ver con lo de ayer. Sí tiene que ver, porque ujú, es una comparación, a mi entender, Liliana, que compara el idioma español con un gran tesoro que los conquistadores españoles nos dejaron. Y entonces exacto, juega lo último, o sea, se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro. ¿Cuál es el oro? Las palabras. Este claro, idioma español, que es muy amplio, que tiene mucha armonía, que tiene una riqueza, tremenda la riqueza que tiene tremenda, el idioma tremenda, tremenda. español. ¿Voy bien Nadie, en lo que sí, interpreto, Liliana? está totalmente acertado. Así, esa es la interpretación del texto. Está en el último renglón, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo Totalmente. llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Si nosotros fuéramos conscientes del valor que tiene el idioma, sabríamos que hemos salido ganando. Porque aquel pueblo que tiene un idioma escrito, es tanto el tesoro, como vos dijiste, el tesoro que tiene, la riqueza, puede comunicarse, puede dejar nombres asentados, puede hacer mapas, puede enviar cartas, puede dejar documentos para la posteridad, puede escribir historias, puede dejar una receta, puede inventar cualquier invento lo deja por escrito. Tiene tal superioridad con respecto al pueblo que no tiene esto. Es el oro de un pueblo, es la palabra. Totalmente, totalmente. A ver, porque nos pasas de llevarlo todo, todo que sea, o estás de un lado o estás del otro, o que tenga una sola mirada, un solo enfoque para un sector y para el otro. Y hay que leer documentos históricos y cada vez vas conociendo eh, en esto de que cuando se trae la palabra, que la palabra que se instala a través de... Porque no todo tuvo mala intención, no todo fue aniquilamiento. Eh, Exacto, exacto. digo, se trajo la palabra, se trajo la imprenta, se trajo la lectura, se trajo la cultura, porque muchos de los que critican lo que pasó en ese momento, a ver, yo no estoy de acuerdo con ningún aniquilamiento, Yo ni tampoco. los que sucedían acá antes que lleguen los conquistadores, porque de eso hablamos poco, ni De eso exactamente, hablamos poco. Los aztecas hacían sacrificios humanos y de eso no se habla. totalmente, es Y como, tampoco eran todos los indígenas, todos los aborígenes no tenían las mismas costumbres que los ahí va, aztecas. ahí va, ¿Eh? a eso Y voy, acá tengo otro dato de otro autor, a ver, en este caso de Mario Vargas Llosa, que dice que en América Latina, antes de la llegada de los españoles y de los portugueses, había por lo menos 1500 lenguas. Los americanos tampoco, o sea, los aborígenes, quiere decir, uh-huh. tampoco se entendían entre ellos. Tampoco eran una sola cosa, una sola masa. Entonces estaban los aborígenes,
los primeros que descubrió Colón, que eran, se reían, eran tiernos, eran dulces, que parecía que había llegado al paraíso terrenal. Y estaban los aborígenes sangrientos como los aztecas, que hacían sacrificios humanos. Totalmente. Mira, te voy a citar algo de que dijo Juan Domingo Perón. A ver. Y que lo guardé ayer porque muchos por ahí en la actualidad de que vienen del partido de Perón tienen otra visión y se olvidan de cuestiones que ha dicho en su momento Juan Domingo Perón. Dice, el impacto del descubrimiento y la conquista marcan nuestra peculiar manera de ser americanos y fijan nuestra actual posición en el mundo. El mestizaje es condición, mérito y posibilidad. Nación de patrias lanzada hacia un futuro superador en el camino por reencontrarnos con nuestro origen y destino, que es fe y misión de redención americana. Quien reniega de la historia hipoteca su futuro, Juan Domingo Perón. Bueno, eso lo tendrían que leer muchos que hoy hablan en contra de España y que solamente sustentan, alimentan la leyenda negra española. Como vos dijiste, yo la leyenda negra, tal cual. Yo también estoy en contra de las persecuciones, del trato salvaje que se hizo. Sí. Todo eso y si hablamos de trato salvaje hay que hablar de mercenarios y también se habla poco del salvajismo que hicieron los portugueses. Exacto, se habla muy poco. Se habla muy poco. Pero yo me quedo con la otra parte, con la parte que sí perduró, porque hoy no podemos decir que existe ese salvajismo. Uh-huh. Yo me quedo con la otra parte, con la lengua española, esto también lo saco de Vargas Llosa. Llegaron a nuestras costas montañas y desiertos y selvas, muchas otras cosas. Llegó Grecia, Aristóteles y Platón, Roma con sus juristas, el Renacimiento. Si después nosotros tuvimos leyes escritas, es porque llegó Roma con sus juristas. Si hoy tenemos una constitución, es porque las constituciones ya empezaron a usarse en Europa. Los indígenas no tenían constituciones porque no tenían la misma noción de territorio ni de nación. O sea, al no tener una lengua escrita, no dejaban justamente sus leyes por escrito. Por eso las tradiciones las mantenían, sí, se las pasaban en forma oral, pero no tenían, la misma organización que tenía un pueblo que deja las cosas por escrito. Totalmente. Entonces, todo eso que hoy gozamos, que nos encanta decir los derechos constitucionales, todo eso nos vino porque fuimos educados con un pueblo que tenía palabras, o sea, palabras por escrito, quiero decir. Ahora, aclaro esto nuevamente, ¿no? Me parece que a la parte anglosajona y a los holandeses, insisto con esto, no se le da el mote de genocidio. Porque, a ver, sí que existieron, nadie está negando que existieron casos de brutalidad y abuso. Nadie está negando. Nadie los está negando, ¿no? Pero a través del texto de Neruda y de lo que vos citaste de Vargas Llosa y lo que acabo de leer de que el propio Perón ha dicho, reivindiquemos otras cuestiones. Nadie niega también las pestes que se vinieron de Europa, tipo COVID, pero otra clase de peste que no se estaba preparado y los propios americanos y europeos murieron en esos años porque no había cómo enfrentar. Nadie está negando esa cuestión, ¿no? Pero estamos hablando
¿por qué no hablamos de una unidad de credo, una unidad de idioma, en esas cuestiones ricas como bien lo describe Neruda en su texto, ¿no? Siempre resaltar la tragedia que eran de propios y extraños en ese momento, ¿no? Claro, de propios y extraños. Porque también, bueno, eso consultáselo al profesor de Sí. historia, no a Gastón, pero Existían en México, profundas en divisiones. México, en México pudieron ingresar a Tenochtitlán, a la capital, porque otros pueblos ayudaron a los españoles. ¿Y por qué los ayudaron? Porque justamente los aztecas cazaban a los otros pueblos para hacer sacrificios humanos. Totalmente. O sea, los tenían tan sometidos y con una brutalidad tremenda que los otros pueblos ayudaron a los que venían porque vieron que tenían más fuerza, que eran superiores. En fin, la historia, si se revisa la historia como quieren los revisionistas, pero que se revise para buscar más información, pero no para tirar piedras y poner de un lado los buenos y del otro lado los malos. Totalmente. No Totalmente. es así. Porque generando a mí divisiones. me dicen, sí, vos porque te educaste con Villiquen. Bueno, en la época en que salía Villiquen, yo me acuerdo la cantidad de información que había en esas revistas. Por ejemplo, cómo venían los navegantes en las carabelas, bueno, de hecho, que se llamaban La Pinta, La Niña y La Santa María. Hoy le preguntás a un chico y ni lo sabe, que salió del puerto de Palos, el dibujo con el mapa, hoy los chicos no saben ese mapa. Me acuerdo, Adrián, cuando el hombre llegó a la luna, 1969, sí, se hacía una comparación que era más grande, que era más una hazaña más temerosa. Sí, lanzarse al espacio como habían hecho los astronautas o lanzarse al mar como hicieron Colón y los españoles de ese momento. Bueno, las revistas se llenaban de esas comparaciones, que quizás no era tan acertada la comparación, porque bueno, son dos épocas totalmente distintas, ¿no? Pero al menos nos hacía razonar, y nosotros los chicos, yo tenía apenas 9 años, y buscábamos a ver cómo iba el hombre a la luna, qué comida llevaba, cómo se comunicaba acá con la tierra, y en cambio los españoles que salieron del puerto de Palos, qué comida llevaban, comida reseca, el agua, que después no había comunicación con España, que se lanzaban a un mar que creían que caía que en el espacio, que eran ignorantes en general. Era Colón el que él tenía la tesis para demostrar de que la Tierra era redonda, pero nadie lo sabía todavía, o sea, nadie los había confirmado, era una tesis. Bueno, todo eso mirábamos nosotros con las revistas Villiquen. ¿Y hoy qué miran los chicos? Hoy en la escuela les enseñan los españoles malos que vinieron a matar y a violar. Sí, totalmente. Entonces, decime, Aparte, ¿cuál es la enseñanza que se les da? Ninguna, porque generan diversidades inexistentes, Sí. que los propios paisanos entre nosotros nos dividamos. Exacto, que nos obviamente haciéndole el juego a los jugosos negocios seguramente de aquellos de afuera que están dividiendo con diferentes temas en diferentes países,
pero, a ver, vuelvo a esto. La diversidad verdadera se está consiguiendo, a mi entender, y se está logrando que muchas banderas históricas, veo acá en Maciá la bandera argentina, pero veo la bandera de los alemanes que vinieron del Volga, veo la bandera de los pueblos originarios, la veo flamear. Me parece que esa es la verdadera diversidad. Cuando logramos que esas banderas históricas de cada uno de nuestros ciudadanos, de la gente que vive en nuestros pueblos, convive en una ciudad, doy el ejemplo de Maciá, conviven en una ciudad, cada cual defendiendo sus raíces, sus banderas, aceptando la del otro, porque lo otro, eso que se intenta imponer, sigue agitando el separatismo y disfrazándolo, y que no se entiendan mal, ¿no? Disfrazándolo con una presunta plurinacionalidad. Y solamente divide más. Y domina más, tiene más dominio aquel que tiene el verdadero poder. Claro. Sí. Me parece Estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Que nadie, ¿no? Pero bueno, sintetizando ya para ir cerrando, Liliana, y como vos decís, para ampliarlo con Gastón y con todos aquellos que quieran opinar y agregar sobre el tema, 1492 generó un nuevo mundo, por así decirlo, ¿no? Al cual pertenecemos, nos dio existencia, y que hay que debatirlo y verlo bien, y hay que debatir bien el 12 de octubre, no de una manera sesgada y sectaria. Hay que debatirlo bien, hay que volver a debatirlo bien. Es una tarea que nos debemos, los docentes, comunicadores, la gente en sí, porque estaba buscando, mirá, una frase de Simón Bolívar, ¿no? Que a veces se utiliza para ciertos movimientos, ciertas ideologías. Dice: no somos europeos, dice Simón Bolívar, tampoco indios. Constituimos un pequeño género humano mixto. Somos suramericanos. Sí, claro. Simón Bolívar. Sí. Él era hijo de español, y no me acuerdo tenía una raíz indígena, me parece, o africana, no estoy segura. Pero de hecho, después de todo, ¿quiénes son los libertadores de América? Claro. Son hijos de españoles, los que llamamos criollos. Todo hijo de español nacido en tierra americana se le llamaba criollo. San Martín es un criollo. Era hijo de españoles, pero nacido acá. Urquiza era criollo porque era hijo de vascos españoles. Y no lucharon por España, lucharon por Argentina, por Entre Ríos. El general Urdinarrain, que yo ahora hice una investigación, era hijo de vascos también. Primera generación de criollos. Luchó por Entre Ríos. Totalmente. Liliana, de mi parte cierro con otra frase de Perón. A ver. Para nosotros, la raza no es un concepto biológico. Es algo puramente espiritual. Una suma de imponderables que hace que nosotros seamos lo que somos y nos impulsa a ser lo que debemos ser por nuestro origen y nuestro destino. Bueno, ajá. Después me lo mandás por escrito. Sí. Claro, porque también el tema, porque antes se llamaba Día de la Raza. Claro, por eso. Claro, totalmente. Lo que pasa es que hay palabras que en un momento se entienden de una manera, así como la entendía Juan Domingo Perón, y ahora a la palabra raza se la cargó de un sentido
peyorativo, Sí. quiere decir feo. Sí, sí, ¿Sí? totalmente. Pero si uno se deja llevar por el sentido subjetivo de la palabra, esa palabra me cae mal, bueno, Claro, es no como, podemos hablar así, es no como podemos entendernos. se ha llevado que ciertas palabras está bien y ciertas palabras ya caen mal y se han Claro, aniquilado. y Si, se han si aniquilado. estuviera con vida Neruda, Ujú. le pediría, me tomaría el atrevimiento de pedirle que escriba sobre las palabras que se han denostado en el último tiempo. Ajá, sí, yo también le pediría esto. Claro, Pero claro. él habla acá justamente de las palabras, cómo van cambiando también. Y dice, una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio. Y Muy también bien, porque una palabra toma otro significado y se cambia una idea entera. totalmente. Liliana, muy lindo lo que has traído y lo que has generado, la Ujú. palabra de Sí, Pablo sí. Neruda, que hoy la hemos rebautizado con Oda a la palabra de Pablo Neruda. Me encantó ese bautismo, sí, sí, sí. Bueno, que tengas buena jornada. Igual para vos. Y Chau, espero que no chau, se te haya Adrián. enfriado el mate. Ah, sí, ya está frío. Bueno, chao Liliana, chao, chao. Chau, chau, Adrián. Liliana Broggi, excelente la columna de Liliana, como siempre. Como toda columna, queda abierta a debate, queda abierta a opinión. Aquella persona que quiera opinar en el Facebook, llamarnos, si no está de acuerdo, quiere aportar algo más, bienvenido sea. 10 en punto de la mañana, ya venimos con Mariel Quintana Grasso. Vamos a hablar un poquito de la cultura que tiene que ver con el tango. Algo que viene trabajando mucho Mariel Quintana. Así que vamos a hablar porque ha tenido una competencia, le ha ido muy bien, ha sido una experiencia muy linda y que merece ser reconocida y destacada por todos los maciaenses.